Muy buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada domingo en Esto Dice la Iglesia. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, y a toda la audiencia de Telefuturo. Bueno, un domingo especial, estamos ya en Pentecostés y por supuesto hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, cómo acompaña a la iglesia y cómo nos hace crecer como cristianos. Asimismo es, bueno, se habla también del nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Tenemos un invitado muy especial hoy, Andresa. Así es, bueno, nuevamente nos acompaña hoy el padre Reinaldo David Roa Servín. Él también es asesor de la Renovación Carismática. Buen día, padre. Muy buenos días, ¿cómo están a todos los televidentes? Y bueno, a quienes acompañan todos los domingos también de Esto Dice la Iglesia. Qué gusto, Padre, de tenerte aquí nuevamente con nosotros. Y bueno, hablar del Espíritu Santo. Pablo VI había dicho de que el Espíritu Santo es el gran desconocido en la iglesia, ¿verdad? Pero, sin embargo, vemos ahora que sí, a través de los movimientos, a través de la fuerza justamente del Espíritu Santo, hoy se renueva eso, ¿verdad? Y tenemos esta efusión del Espíritu Santo. Según la tradición cristiana, ¿qué es el Espíritu Santo, Padre? Muy bien, como decías, el gran desconocido era un término que se fue acuñando un poco dentro del caminar de la iglesia, porque uno le pregunta a un niño de 10 años quién es el Padre y te va a decir el Creador, es nuestro papá, el papá de Jesús. Le pregunta quién es Jesús y te va a decir nuestro Salvador, y te va a decir que es el que murió por nosotros, el que resucitó, pero cuando le preguntas a un adulto qué es el Espíritu Santo, desconocemos, ¿verdad? No le conocemos al Espíritu. Es ahí donde nosotros también vamos viendo dentro de la iglesia la importancia de profundizar dentro de la neumatología, dentro del tratado del Espíritu y conocer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y decimos persona porque la Sagrada Escritura es la que nos va revelando justamente la identidad del Espíritu Santo. Y Jesús siempre ha hablado del Espíritu Santo como otra persona. Entonces es ahí donde, junto con la promesa del Padre y el Hijo, nos ha prometido otro Paráclito, otro defensor. Entonces es ahí donde nosotros también, desde la tradición y desde las enseñanzas, las Escrituras, vamos descubriendo que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de una persona que forma parte de la comunidad trinitaria. Va, piccola neumatología, así le toca el término, ¿verdad? Justamente la neumatología es el tratado justamente que habla sobre el Espíritu Santo. Es el estudio que se hace de profundizar sobre el Espíritu Santo, sobre la acción del Espíritu Santo en la vida de la persona, la vida de la iglesia y cómo dentro de la historia también de la salvación y por sobre todas las cosas allí cuando Cristo empieza su misión, su tarea, también el Espíritu Santo va acompañando todo lo que es el proyecto y el plan de Dios. Qué lindo que esto que está diciendo, padre, justamente de la acción del Espíritu Santo. Y bueno, ¿cuál es esa acción en el ministerio de Jesús, en todo, digamos, desde los inicios y bueno, hasta lo que nos llega hasta ahora? ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en ese ministerio? Bien, hay que entender de que no podemos reducir la acción del Espíritu Santo a un acontecimiento simplemente o a algo en particular. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo también siempre vamos viendo que está vinculado a la Trinidad, que seguramente ya el próximo domingo se estará hablando de esto, ¿verdad? Pero de igual manera, entender de que siempre la acción del Padre, la acción del Hijo y la acción del Espíritu Santo están unidas. Pero la característica propia del Espíritu Santo es santificar y vivificar. Es ahí donde vamos viendo cómo
también el credo niceno-constantinopolitano va reconociendo como Señor y dador de vida. Es el soplo, es la fuerza justamente que impulsa, que acompaña, que guía justamente esta misión de Cristo. Entonces, Cristo ya en el Jordán, cuando Él fue bautizado, nos revela las Escrituras que los cielos se han abierto y ha descendido el Espíritu Santo como en forma de paloma sobre Cristo y bueno, es ahí donde Cristo recibe justamente la acción del Espíritu para que sea esa fuerza que lo mueva a cumplir y a realizar la misión que el Padre le había encomendado. Padre, ¿qué significa para la iglesia esta fiesta que hoy estamos celebrando nosotros, la fiesta, o sea, la solemnidad de Pentecostés? Y justo hoy también termina el tiempo pascual, Padre, ¿verdad? Asimismo, bueno, entender un poco cómo nos presenta incluso los Hechos de los Apóstoles que dice en el día de Pentecostés, significa que ya era una fiesta ese día, había algo que se estaba celebrando y que en ese día es donde se cumple aquella promesa de Jesús que iba a enviar su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es primero el Pentecostés dentro de la tradición judía? Recordemos que tiene dos un poco sentidos. Era originalmente el día en donde los judíos o los israelitas ofrecían las primicias, 50 días después, las primicias de la cosecha, una ofrenda a Dios acompañado con un sacrificio justamente para el perdón también de sus pecados. Pero también recordemos que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, bajó, se encontró con una realidad donde el pueblo empezó a adorar a un becerro, entonces sube otra vez y luego baja con la tabla ya de la ley para darle al pueblo. Entonces son estos acontecimientos de 50 al día de Pentecostés donde el pueblo recordaba un poco estas dos fiestas en este día y en ese día es donde la promesa de Dios se realiza justamente en los apóstoles, donde le envía el Espíritu Santo sobre ellos, el Espíritu para que de esa manera también ellos pudieran cumplir con la misión que Cristo les había encomendado. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Qué lindo esto, padre. Estaba pensando justamente, entonces el Pentecostés inicial de los judíos se transforma en el Pentecostés de los apóstoles y ahí tenemos algunos signos como el fuego, el viento. ¿Qué simboliza esto, las lenguas de fuego sobre los apóstoles, padre? Bien, son figuras que nos hacen entender un poco lo que representa justamente en ese momento recibir el Espíritu Santo. El viento, el soplo, justamente que simboliza y vemos desde el Antiguo Testamento ya, cuando Dios sopla sobre su creación para dar vida, entonces es justamente ese soplo de vida, el viento. El fuego que es algo que viene a transformar todo. Una casa que se quema, que queda ahí ya todo se vuelve ceniza, vamos a decirlo así. Entonces, significa que el fuego arrasa todo, transforma todo, cambia todo lo que es en otra cosa. Entonces, ahí el fuego también simboliza un poco esto y eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, estas simbologías. También el agua es otra de las simbologías que encontramos que representa un poco al Espíritu Santo como aquel que viene a renovar todo. Entonces son figuras, son símbolos que hablan un poco acerca del Espíritu Santo en cuanto a la acción del Espíritu en la vida de la iglesia, en la vida de la persona. Y esta acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia y también dentro de la persona, ¿verdad? Lo hace a través de algunos dones que regala la iglesia, Padre. Sí,
teniendo en cuenta de que la iglesia sacramental nace ya en la cruz, pero se manifiesta al mundo entero en el día de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, porque es ahí donde la iglesia nace al mundo, se da al mundo. Pero en ese nacimiento también el Espíritu Santo a la iglesia le colma de gracia, le colma de dones. ¿Para qué? Para que de esa manera la iglesia también pueda cumplir con esa misión. Es ahí que los dones vienen justamente en ayuda de la iglesia, en ayuda de la persona. Hay que entender también un poco una pequeña diferencia, ¿verdad? Los dones vienen justamente, los 7 dones del Espíritu, vienen a ayudarnos a santificar nuestra vida. Ahora, algunos hablan de dones también, como por ejemplo don de lengua, don de sanación. Esos son carismas y esos sirven para la edificación de la iglesia. Pero cuando hablamos de los 7 dones o de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de la santificación de la persona. Y eso se nos otorga a través de la iglesia, a través de los sacramentos, donde vamos recibiendo justamente en el bautismo y en la confirmación llevamos a la madurez estos 7 dones del Espíritu que sirve justamente para mi santificación. Ahora, la iglesia también sigue siendo asistida por el Espíritu Santo a través de los carismas para que la iglesia siga caminando, la iglesia se siga robusteciendo y de esa manera también sirva estos carismas para que la iglesia se siga edificando hasta hoy en en este mundo actual, ¿verdad? Muy bien, Padre Iusto y Teresina, pero vamos a un corte y volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Hoy, solemnidad de Pentecostés, está con nosotros el Padre Reinaldo David Roa. ¿Y cómo podemos entender esta presencia también de María, nuestra Madre, justamente en el cenáculo con los apóstoles en Pentecostés, que ella estuvo presente? ¿Cuál fue su papel en la espera y también en la recepción del Espíritu Santo? Bien, recordemos que María ya de hecho que había recibido en sí el Espíritu de Dios en la encarnación, en aquel anuncio del ángel. Ahora, María ya también que ha recibido el Espíritu Santo, ella como intercesora, como madre, acompaña a sus hijos. Por eso la importancia también de la Santísima Virgen María como aquella que acompaña, aquella que está allí. Por eso la figura para la iglesia de María es también madre. Madre que justamente por su intercesión nosotros vamos recibiendo esa gracia del Espíritu Santo porque ella es justamente como dice San Lucas, la llena de gracias. Padre, quería puntualizar justamente sobre esto que acabas de mencionar, de ella, María, la llena de gracia, dócil al Espíritu, bueno, ella inmaculada, concebida de manera inmaculada, después el anuncio del ángel, ella diciendo sí al Espíritu, la visita a su prima Isabel, y bueno, esa docilidad de María, y bueno, esperando en Pentecostés con los apóstoles, ¿cómo nosotros podemos también imitar esa docilidad de ella en nuestras vidas hoy actualmente, cuando realmente estamos tal vez llevados por otros vientos y no tanto del Espíritu? Muy bien, siempre es bueno en este tiempo también donde nosotros muchas veces nos dejamos conducir o llevar por las cosas de este mundo, pedir esta gracia del Espíritu. A María le ha sorprendido aquel anuncio, pero si es de Dios, si viene de Dios, ¿por qué no abrirse? ¿Por qué no dejarse tocar?
¿Por qué no dejarse imbuir justamente en esta gracia? Así también nosotros hoy en este tiempo actual, donde sabemos justamente dónde encontramos a Dios, dónde podemos sentir la gracia de Dios y, ¿por qué no, al igual que María, en esa docilidad, dejar también que la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios, vaya obrando en nuestra vida? Pasa que a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, sin embargo María siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Esa podría ser justamente la clave un poco de todo esto. Para dejarnos tocar por el Espíritu Santo es necesario que nosotros también tengamos esta actitud de María, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque a veces nosotros estamos tentados a querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando nos dejamos llevar y conducir por el Espíritu, entonces estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y eso lo ha manifestado María durante su vida y también en el cenáculo, porque estuvo allí, ella ya llena de gracia, estuvo allí dispuesta nuevamente a dejarse tocar por el Espíritu, a dejar que Dios siga obrando a través de ella en esa humildad, en esa sencillez. María estuvo allí también junto con los apóstoles. Ahí, vos sos asesor de la Renovación Carismática Católica. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es el origen de la Renovación Carismática Católica? Que parecería que parece mucha afinidad entre la renovación y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es la influencia que ha tenido dentro de la Iglesia Católica también la renovación? Bien, recordemos que ya desde el Vaticano II y justamente por intención del Papa Juan XXIII, era volver a un nuevo Pentecostés. Eso fue el Vaticano II para nosotros los cristianos católicos, volver a un nuevo Pentecostés. Después del Vaticano II, la Iglesia fue entendiendo también y desde ahí fueron surgiendo muchos carismas, muchos movimientos y entre ellos también surge lo que es la renovación carismática. A través de esta acción también donde la Iglesia pide al Espíritu Santo renovar constantemente aquel momento en donde Dios ha enviado su Espíritu Santo a sus apóstoles, así también la renovación carismática tiene esta intención, constantemente dejarse renovar por el Espíritu Santo y ser, por sobre todas las cosas, un canal de gracia también para la Iglesia. Por eso la renovación siempre va a utilizar el término corriente de gracia. ¿Por qué? Porque justamente es eso lo que busca. Si bien, claro, históricamente decimos que esto nace un poco desde la experiencia de algunos cristianos en Estados Unidos y algunos también viendo un poco desde esa realidad. Y por ahí se compara un poco con lo que es la vida pentecostal de los protestantes, ¿verdad? Quizás un poco esa influencia históricamente hablando en aquel entonces, pero más allá de todo, el Espíritu Santo ha obrado dentro de la iglesia y ha permitido justamente que esta corriente de gracias se dé también dentro de la Iglesia Católica. Padre, mencionaste un poco sobre el Papa Juan XXIII y hablaste un poco también del Vaticano II. Bueno, nuestros últimos papas que estuvieron, ¿cómo ellos reconocen, digamos, la renovación carismática como esta corriente de gracia que estás hablando? ¿Y cuáles fueron las percepciones de ellos para que justamente esta acción del Espíritu Santo a través de la renovación carismática revitalice un poco la iglesia? Bien, no, de hecho que la iglesia desde un principio también fue mirando y fue reconociendo esto, de hecho que en la iglesia tenemos también todo lo que es estructuralmente, hoy llamamos Charis una organización en donde está allí inmerso lo que es la renovación carismática. Junto con
varios papas han hablado sobre este tema y han impulsado justamente a la iglesia a vivir esta experiencia. Ahora bien, claro, como es una experiencia nueva, la manera en que se iba viviendo, han surgido muchas cosas que de repente no, por desconocimiento, por ahí se fue dando errores, pero para eso está la iglesia madre, maestra, que también poco a poco va purificando, va enseñando, va corrigiendo, ¿eh? Y eso se ha dado también dentro de la iglesia, pero está reconocida por los diferentes papas que han pasado desde ese entonces, ¿verdad? No es algo que está ahí en un shaque o está caminando forma paralela con la iglesia, ¿verdad? Así es, padre. Y bueno, ¿cuál es el impacto de la RCC, especialmente a nivel local, aquí en Paraguay, y vos que estás también en la arquidiócesis? ¿Podríamos hablar un poco de algún impacto que ha tenido la RCC? Bien, sí, claro que sí, tuvo un gran impacto en nuestro país, si bien eso hoy por hoy quizás no se vea, pero en su momento sí. Eh, que ha originado justamente esa fuerza de la renovación carismática en muchas parroquias dentro de nuestro país. Pero como decía, justamente por cierto desconocimiento es que se cometieron algunos errores, entonces es ahí donde se fue debilitando. Hoy por hoy la renovación está siempre caminando e insistimos justamente porque nuestra gente que gusta de este carisma, de este corriente de gracias, puedan seguir formando, conociendo lo que la iglesia o cómo la iglesia va viendo justamente que es la acción del Espíritu para que de esa manera se pueda actuar correctamente. Y por sobre todas las cosas en esa base principal que son los grupos de oraciones. Eso es importante, que en las parroquias también puedan haber grupos de oraciones, más allá de que haya un espectáculo o algo así, como a veces alguna gente busca un lugar donde, qué sé yo, me libere un demonio o me sane. Es, Un espectáculo, eh, ¿verdad? es ir para rezar. Dejémosle al Espíritu Santo que actúe. Nosotros Me nos encanta eso, padre, que estás diciendo, porque a veces queremos confundir que la renovación carismática es un espacio para el espectáculo. Sin embargo, ¿cuál es el apoyo un poco que hace la renovación carismática para las familias, para estas situaciones cruciales a veces de necesidad de apoyo en lo emocional, en lo social, ¿verdad, padre? En lo económico, que no solamente es un espacio de oración allá arriba, ¿verdad? De que el Espíritu Santo nos lleva, nos eleva, sino también pisa tierra, está mirando las necesidades, ¿verdad, padre? totalmente, de hecho que vamos entendiendo que hay cosas personales, humanas, que muchas veces podemos ir ayudando desde Dios, desde el Señor y en la acción del Espíritu Santo también que va ayudando a través de sus dones, a través de esos carismas. Es ahí donde entonces a través de una buena enseñanza, una buena predicación, a través de conducir a la familia hacia una vida sacramental, la misa, la confesión, la oración y muchas otras cosas que justamente ayuda a encontrar esa sanación, porque con Cristo, con el Señor es donde encontramos la sanación, la liberación. Es ahí donde nosotros podemos decir, bueno, hoy me siento renovado, hoy me siento nuevo, hoy me siento liberado, pero eso lo hacemos desde la iglesia en esa relación con Dios. Padre, ¿cómo se puede hacer, cómo la gente puede hacer para no apagar el espíritu, como dice Pablo? Tenemos un minuto de tiempo. Bueno, algo cortito, simplemente es pedir, pedir constantemente. Nosotros cuando rezamos, le rezamos a Dios Padre o le rezamos a Jesús, a Dios Hijo, pero nosotros no le pedimos nada al Espíritu, no le rezamos al Espíritu Santo. También tenemos que dirigirnos a Él y rezarle al Espíritu Santo. Muy bien.
Y bueno, nosotros con Andresa también somos fruto de la renovación carismática, ¿verdad, Andresa? Y bueno, agradecemos al Padre por su presencia nuevamente hoy con nosotros en este día de Pentecostés. Nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.